¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Soy José Ordóñez Mancheno. El tema a tratar el día de hoy es una serie de informaciones que son muy importantes, sobre todo para el uso dentro del campo de la medicina general, así como el campo de la especialidad en el área de la psiquiatría. Las urgencias psiquiátricas en adultos nos compete a todos los profesionales de salud y entenderlo es pieza clave para nuestra formación. Tenemos que entender que este tipo de urgencias psiquiátricas sobre todo se debe a la presencia del cambio abrupto del comportamiento de la persona y obviamente la consecuencia es la búsqueda de ayuda en la sala de emergencia. Es importante darnos cuenta que el lugar de tratamiento puede variar dependiendo de las circunstancias. Por lo general, este tipo de pacientes acuden a los servicios de urgencias de los hospitales generales y pues obviamente la evaluación primera que se realiza es por profesionales de salud, no psiquiatras. Médicos que están formados para atención en emergencias o en otras especialidades como medicina interna o médicos residentes, además de estudiantes en el internado que atienden este tipo de pacientes y los reciben, haciéndose necesario, sobre todo, entender con claridad de qué se trata la urgencia psiquiátrica en el adulto. También tenemos que el acudir a servicios psiquiátricos especializados en estos casos de emergencia está actualmente mucho más aceptado, lo que ha permitido que las personas se flexibilicen frente al hecho de ser parte de entender el proceso de lo que representa la salud mental y por lo tanto dirigirse a servicios especializados para buscar ayuda. También hay que topar un tema importante y se trata del entorno seguro y protegido. Para manejar las urgencias psiquiátricas en pacientes de este tipo se necesita contar con personal capacitado disponible que permita abordar de manera adecuada el caso. Vamos a darnos cuenta que las personas que ocupan los servicios de emergencia son tanto hombres como mujeres en igual proporción, solteros y casados. Sin embargo, las personas que acuden en búsqueda de ayuda, aproximadamente un 20% de aquellas personas tienen pensamientos suicidas y el 10% acuden por presentar comportamientos relacionados con la violencia, que es lo que más implica y genera preocupación en el personal de salud en el momento de atender este tipo de cuadros clínicos. También lo que más se atiende es la presencia de trastornos del estado de ánimo, lo que es trastornos del pensamiento como la esquizofrenia y trastornos relacionados con el consumo problemático del alcohol, tanto en un cuadro de intoxicación como de abstinencia. Es importante que cuando llegue el paciente al área de emergencias, nosotros podamos realizar de manera precisa un diagnóstico preliminar. Es decir, que hagamos una evaluación, una historia clínica completa, tomemos los antecedentes, los factores precipitantes, predisponentes, precipitantes y perpetuantes para poder identificar con claridad cuál fue el proceso o la dinámica que llevó al paciente a tener este cuadro clínico. Por eso es que se hace sumamente importante identificar qué es lo que causó la crisis. No siempre se lo conoce, no siempre la información primaria es la más verídica y muchas veces necesitamos una fuente de información secundaria que es aquella que nos brinda con más claridad
y con más objetividad lo que sucedió con el paciente. Entonces también se hace importante que el momento que evaluemos al paciente, tomar en cuenta cuáles son las necesidades particulares de esta persona. Lo recomendable es no confrontar. Lo recomendable es establecer lo más pronto empatía para poder favorecer el enganche terapéutico y el acceso adecuado a un tratamiento oportuno. Es importante también iniciar el proceso de tratamiento una vez que contamos con el diagnóstico y referir a un entorno apropiado, y esto puede ser al área de cuidados de emergencia, al área de hospitalización o el traslado a un hospital que trata problemas relacionados con la salud mental. Hay que proporcionar al paciente un ambiente seguro, un ambiente cómodo, un ambiente adecuado para su atención tanto física como emocional. Un ambiente amigable, sin perjuicios, sin estigmas y sin negación a que pueda recibir atención. Con mucha frecuencia nos hemos topado en algunos hospitales que el paciente con problemas relacionados con su salud mental a veces son redirigidos o tal vez no son aceptados en muchas áreas, más que nada por el desconocimiento de cómo manejar este tipo de cuadros clínicos y por lo tanto por el estigma propio que se puede tener como que fueran todos agresivos, violentos o puedan poner en riesgo la integridad del personal. Sin embargo, es importante tomar e identificar sobre todo las emociones propias, particulares, que tenemos cada una de las personas que atendemos en ese momento que recibimos la emergencia. Obviamente, no hay que dejar a un lado la seguridad, por lo que mantenerse alerta, sobre todo si tenemos la probabilidad de que exista un comportamiento de agitación psicomotora o un comportamiento inadecuado, podamos actuar de manera precisa, apropiada y a tiempo para controlar este proceso. Una recomendación: por favor, no evalúen solos. Es importante estar acompañados y si tenemos un caso donde realmente tenemos que manejar un paciente agitado, es importante contar con la presencia de guardias de seguridad o personal capacitado adecuado para persuadir, para poder trabajar de manera adecuada y asertiva frente al hecho de que tanto el paciente se ponga en riesgo a sí mismo o como que ponga en riesgo al resto de personas o al personal que está alrededor o su familia. O que pueda incluso atentar contra su vida o atentar contra otras personas. Entonces, cuando recibimos el paciente en el área de emergencia, tenemos que ponernos a pensar si este paciente realmente está presentando un cuadro clínico que de pronto pueda ser simulación o que exista una ganancia secundaria. Sin embargo, eso tenemos que definir entendiendo cuál es la historia clínica y cómo han venido dándose la dinámica de la situación. Por lo general, tenemos que considerar que hay pacientes que están en la cárcel o que están en situaciones legales complejas y acuden al hospital en un estado de un trastorno de simulación o un trastorno facticio. Una vez descartado eso, tenemos que ponernos a pensar si el problema que se encuentra ahí presente en el área de emergencia tiene su origen en un problema relacionado con consumo de alcohol, consumo de drogas o por el uso de medicación. Es importante tomar en consideración que muchos pacientes que acuden a emergencia han tomado sobredosis de la medicación que se le fue prescrita. A veces con intenciones suicidas,
otras veces con intención de llamar la atención. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que toda amenaza de intención suicida debe ser atendida y tomada con toda la seriedad del caso. También tenemos que considerar si es que la persona que acude tiene una condición clínica médica, ya sea un problema metabólico, un problema endocrino o un problema del sistema nervioso central, que puede favorecer la presencia de episodios de agitación, descompensación e incluso cuadros confusionales agudos que pueden llegar a confundir tranquilamente a la familia e incluso a algunos profesionales de salud, que a veces hay que determinar más bien el tiempo en que se inició. Si tenemos un síndrome confusional agudo, por lo general es su inicio en días o semanas máximo de confusión, y eso está muy relacionado con una condición médica y tranquilamente podría confundirse con otro tipo de trastornos. Posteriormente también tenemos que preguntar al paciente si es que tiene antecedentes de problemas psiquiátricos, si está manteniendo la medicación, si no la ha suspendido, o tal vez si es también un efecto clínico de la medicación que está tomando. Recordemos que los antidepresivos pueden tener un efecto switch y hacer que un paciente que está deprimido pueda llegar a un estado hipomaníaco o maníaco que puede desencadenar episodios de agitación e irritabilidad, o el uso de las benzodiazepinas que podrían dar cuadros de desinhibición y conductas de agitación bastante paradójicas. O el problema es combinado, es decir, que pueda existir una patología dual o una patología tanto relacionada con el consumo de sustancias, alcohol o medicinas, una condición médica sobrepuesta al mismo tiempo o un trastorno psiquiátrico específico presente en el momento. Todo esto hay que tomar en cuenta el momento de valorar al paciente agitado. Ahora, hablemos de la psicosis un poco. ¿Qué es el síndrome psicótico? El síndrome psicótico se caracteriza por la presencia de 3 situaciones claves. Cualquiera de ellas puede estar presente, puede ser un cuadro alucinatorio, un síndrome alucinatorio, presencia de alucinaciones visuales, auditivas, sinestésicas, olfativas o gustativas, ya es considerado un cuadro psicótico. Un trastorno delirante o la presencia más bien de un síndrome delirante diferente al delirium. El delirium está relacionado con confusión, trastornos de la conciencia. La idea delirante es un trastorno del pensamiento donde tenemos la presencia de ideas sobrevaloradas, exageradamente distorsionadas, que conflictúan el contacto del paciente con la realidad, asumiendo como que sus ideas fueran ciertas. Por ejemplo, tenemos las ideas delirantes de tipo paranoide, las celotípicas, las maníacas, las megalomaníacas, las depresivas y otro tipo de crisis. Bien, tenemos también que tomar en cuenta que se hace importante manejar con claridad también la tercera parte del síntoma, que es la presencia de síntomas caracterizados por alteración psicomotora, como es la agitación psicomotriz. ¿Qué es la agitación psicomotriz? Si vemos un paciente que a lo mejor no nos colabora o que tal vez no podemos acceder a la información, pero el hecho que lo vemos agresivo, lo tenemos violento al frente sin causa aparente, tenemos que sospechar la presencia o de un síndrome psicótico o la presencia de un síndrome relacionado con el consumo de alcohol, drogas o medicinas que puede estar generando este tipo de sintomatología. Entonces, cuando tenemos un paciente psicótico descompensado, sobre todo, tenemos que darnos cuenta de esta desconexión que puede existir con la realidad, pues la comunicación deja de ser clara y directa y uno pretende acceder a esa información y obtiene una información que puede resultar ser completamente distorsionada.
Así es que se hace importante adaptarnos al nivel de comprensión para evitar malos entendidos y no confrontar al paciente. Y nosotros tenemos que estar alertas sobre todo del riesgo de agresividad en pacientes que se encuentran muy agitados, muy inquietos y sobre todo suspicaces y con paranoia o incluso con manía. Otro cuadro que vemos en emergencia es la entrevista de la depresión y el riesgo suicida. Es importante que nosotros, como profesionales de salud, preguntemos directamente sobre la presencia de pensamientos suicidas. También tenemos que preguntar si la persona ha tenido un plan suicida y si no es así, tenemos que buscar sintomatología relacionada con los cuadros afectivos, como tristeza, pocos deseos de hacer las cosas, antecedentes de intenciones suicidas o ideas de morirse o intenciones suicidas anteriores, que ya hablamos en un tema anterior. Es importante tomar en consideración que la entrevista en pacientes violentos es muy importante entender causas subyacentes como las que ya habíamos comentado. Trastornos por consumo de sustancias, condiciones clínicas y obviamente el antecedente de que se ha tenido cuadros violentos previos. Esto nos podría ayudar a predecir el comportamiento violento y por lo tanto tener cuidado y tener las precauciones frente al caso, sobre todo si nos enteramos de antecedentes de violencia o abuso. Es importante que si en caso no existiera la posibilidad de acceder a un proceso de negociación, si la situación se escapa de control, es importante manejar la violencia, haciéndose necesario incluso medidas de contención terapéutica que nos permitan disminuir la agitación psicomotora al punto que pueda ser manejable la negociación hasta que el paciente se tranquilice. Otra emergencia importante que se suele recibir en emergencias psiquiátricas es el abuso sexual. Es importante considerar que hay que tener mucho tino y cuidado en este tipo de entrevistas de víctimas con abuso sexual. Nunca entrevistar solos, recuerden eso. Es importante no juzgar y ser muy respetuoso con el paciente. Hay que hablar lo necesario y ofrecer información adecuada de cuáles van a ser los procedimientos que se va a realizar, pedir autorización a la persona, no presionar sobre recibir la información para no generar una retraumatización. Entonces también es importante el manejo de evidencias para procedimientos legales futuros. Dentro de todas estas emergencias es importante que el profesional de salud se cuide siempre que también esté en la sala de emergencias, tener claro cuál es la vía de escape, mantener la distancia adecuada, no contar con objetos que estén interrumpiendo la salida, estar acompañados, mantener las puertas abiertas, con la finalidad de que si en caso hubiera cualquier tipo de inconveniente, el profesional tenga la opción de salir y escapar del sitio. Así es que la forma en que está dispuesta la oficina es muy importante, sobre todo para la atención de un paciente con un problema a nivel de su salud mental que busca ayuda en emergencia, sobre todo los pacientes agitados, y también alejarlo de objetos de tipo contundente o cortopunzantes es muy importante. Entonces, en la psicoterapia de urgencias nosotros tenemos la obligación de trabajar con el paciente y ayudarle a fortalecer el autoestima, lo que quiere decir que tenemos que empezar con un proceso de empatía, un proceso de rapport, un proceso que facilite la comunicación y a su vez permita esa conexión empática para llegar a comprender qué factores son
los que han llegado a precipitar esa crisis. Entonces, el manejo desde diferentes enfoques, tanto desde el punto médico, clínico, dentro del enfoque psicológico, psicoterapéutico y psiquiátrico, son muy importantes. Siempre es importante que dentro de los exámenes complementarios no olvidemos, y esto como un paréntesis, pedir lo que es pruebas por consumo de sustancias y sobre todo en mujeres de edad fértil, preguntar la fecha de última regla y sospechar siempre la posibilidad de un embarazo. El tratamiento farmacológico en pacientes de este tipo, sobre todo en los que tienen agitación psicomotriz, es muy importante tomarlo en cuenta y considerarlo por parte de los profesionales de salud. Tenemos que el manejo de la agresividad y violencia en este tipo de cuadros se puede usar sobre todo antipsicóticos, entre ellos el haloperidol, beta bloqueadores como el propanolol, la carbamazepina y el carbonato de litio también están aprobados. La catatonía es un episodio psicótico donde la persona mantiene posturas fijas y puede aparecer un fenómeno que se llama flexivitaseria, que es como el hecho de que los dedos se van cayendo mientras el miembro permanece en una posición fija y como que fuera una estatua, pero sin embargo también pueden presentar cuadros agresivos y de violencia. Entonces se puede combinar el uso de antipsicóticos y benzodiazepinas. En las intoxicaciones por sustancias es mucho más importante mantener conductas conservadoras, sobre todo en el caso de consumo de cocaína, consumo de marihuana, y si en caso hubiese agitación psicomotriz, usar medicación antipsicótica, entre estas el haloperidol. El haloperidol lo podemos usar con dosis inicial de 5 a 10 miligramos, ya sea de manera oral, intramuscular o intravenosa, pero en emergencia se maneja básicamente la intramuscular o intravenosa. Muchas veces en pacientes agitados es muy difícil colocar una vía y se torna riesgoso, así es que la vía muscular es la vía más apropiada. El proceso se llama, de control de agitación psicomotriz, se llama haloperidización y tiene por finalidad tranquilizar al paciente. La dosis máxima a ocupar de haloperidol es de 30 miligramos y se puede ir administrando una ampolla de 5 miligramos cada 30 minutos hasta obtener la tranquilidad y posteriormente espaciar la administración de haloperidol vía muscular o vía venosa cada 6 u 8 horas, ir espaciando y progresivamente ir cambiando la medicación al uso de medicación antipsicótica vía oral en caso de ser necesario. El uso de benzodiazepinas hay que tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes con intoxicación con alcohol o intoxicación con sustancias que pueden provocar depresión a nivel del sistema nervioso central. Entre eso tenemos los opioides, también tenemos lo que es el fenobarbital, el amobarbital, este tipo de medicamentos, que el pentobarbital, que ya es muy difícil conseguir, pero sin embargo hay que considerar que las sustancias pueden tener un efecto depresor del sistema nervioso central y al usar benzodiazepinas, sobre todo podemos precipitar un paro respiratorio. Igual que si el paciente se encuentra intoxicado con alcohol, el uso de benzodiazepinas representa un riesgo. Se podría usar después de que pase un tiempo de desintoxicación y empiece a aparecer el síndrome de abstinencia. El diazepam se puede ocupar de 5 a 10 miligramos de manera intravenosa lenta, diluida en solución salina. Es importante administrarla de manera lenta, de manera suave, para evitar cualquier tipo de efecto colateral. También se puede ocupar el orazepam, que es el Ativan, vía venosa. Sin embargo, aquí en el país no contamos con esta medicación, así es que no voy a topar mucho el tema.
Y obviamente, como acabamos de decir, la precaución es evitar la depresión respiratoria. Tener a mano lo que es el antídoto de las benzodiazepinas, que es el flumacenilo, y tener claro que se puede ocupar en caso de sobredosificación o si vemos que el paciente llega a emergencias médicas sobredosificado o intoxicado por el uso de benzodiazepinas. Las medidas de contención son importantes, pues son medidas temporales, no hay que mantener todo el tiempo, sobre todo se usan cuando hay un peligro significativo. Este tipo de restricciones físicas se usan hasta que la medicación haga su efecto. Por lo general se sujetan las manos, se sujetan las piernas y se sujeta a una cama con sujeciones adecuadas para evitar que la persona se autolesione o lesione a otras personas. En realidad es importante que este manejo sea realizado por personas capacitadas y profesionales. Obviamente de esta manera se procura que la medicación haga su efecto y que también los pacientes controlen sus impulsos. Si es que el paciente se encuentra dispuesto, que muchas veces no suele pasar, a veces gustan que se atienda a la emergencia, pero sin embargo, en casos de pacientes de altísimo riesgo, es muy importante solicitar la hospitalización inmediata en un centro de atención especializado o en un área de cuidado intermedio y adecuado que pueda llegar a evitarse cualquier daño que pueda provocarse el paciente. Por lo general es muy útil que permanezca con compañía y vigilancia constante. Entonces el periodo de observación que puede permanecer ahí es importante hasta que el cuadro clínico del paciente se encuentre claro. Y una vez que se haya iniciado un proceso de tratamiento, el paciente se encuentre mucho más tranquilo, hay que reevaluar la condición del paciente y tener la opción del alta o mantener una hospitalización temporal en poco tiempo. No olvidarnos de la documentación, hay que brindar una atención de calidad, no olvidarnos del derecho del paciente, todo hay que respetar y documentar de manera adecuada. El control de costos, obviamente hay que justificar las decisiones tomadas, hospitalizar por mucho tiempo a un paciente que no justifica, o el hecho también contrario de mandar a un paciente que justifica quedarse hospitalizado. Así es que es importante mantener una documentación meticulosa y adecuada, sobre todo para parte legal. Tenemos el protocolo de aloperidización que les había comentado hace un momento, donde realmente hacemos una evaluación inicial, verificamos los síntomas e historial médico del paciente, es muy importante, obtener el consentimiento y administrar la dosis adecuada, recomendada. En ocasiones el consentimiento puede ser de parte de los familiares. La administración intramuscular, monitorizar cómo va la respuesta y obviamente lo que hay que tener cuidado es los efectos colaterales propios de los antipsicóticos, como es el síndrome parkinsónico, los efectos extrapiramidales, distonías, acaticia, movimientos, temblores corporales muy parecidos al Parkinson, que les llaman parkinsonismo, o el caso más grave, el riesgo de un síndrome neuroléptico maligno, que es una emergencia que tiene que ser atendida incluso en cuidados intensivos. Ajustar la dosis y documentar absolutamente todo el proceso. Si tenemos un conflicto y una violencia en el área de emergencia, es importante abordarlo con cautela y siempre pensar que el paciente puede contar consigo con armas o estar bajo efectos del consumo de alcohol. Es importante mostrar respeto, consideración, ser condescendiente o evitar ser despectivo, ¿no? O sea,
Hay que evitar confrontar al paciente o también hay que evitar ser demasiado consentidor. La empatía es importante, sabemos, pero sin embargo el paciente suele ser en ocasiones muy exigente. Préstame el teléfono, dame el teléfono o hago daño. Hay que mantener un límite, sin embargo también evitar la confrontación. Resolver la situación es importante puesto que si se genera una autoestima herida y se empieza a confrontar, pues esto puede resultar y desencadenar un problema y la ruptura obviamente de lo que es el proceso terapéutico. Estar atentos de la violencia familiar, eh, apartar a los miembros vulnerables, puede ser niños, ancianos, cónyuges. Sobre todo hay que entender dentro de la familia lo que es la dinámica de la violencia, que podría escalar a abuso físico, incluso a homicidio o hasta el punto de pactos suicidas. La hospitalización es importante y muchas veces puede ser vista como un alivio. Y un alivio en especial para la familia. El uso de múltiples terapias es muy importante, incluso el hecho de, en casos de demasiada agresividad, se puede llegar a la terapia electroconvulsiva. Hay muchos desafíos que se tienen que abordar en este sentido. El motivar para que reciba una terapia de apoyo. Si en caso tenemos un paciente con una depresión, negociar acerca del uso de los antidepresivos. El hablar con la familia de que tiene que vincularse al proceso de tratamiento, que tampoco pueden ser codescendientes, o también justificar la presencia del cuadro clínico. El uso, más que el uso, el hecho de acudir a grupos de apoyo puede ser muy importante, sobre todo en personas con problemas con consumo de sustancias, y se hace muy importante el manejo de las condiciones médicas, clínicas del paciente e iniciar un proceso de psicoeducación. Hay que mantener una serie de enfoques prácticos, pragmáticos para resolver lo más pronto la crisis sin dar mayor dilatación al problema, fomentar la exploración y progresión del paciente, es decir, ir examinando poco a poco al paciente y facilitar obviamente el trabajo en conjunto y en equipo de diferentes modalidades de trabajo, sobre todo psicoterapéutico, entrevista empática y atención en crisis. En la atención en crisis es importante mantener lo que es la escucha activa, sobre todo el hecho de conversar con el paciente, respetar lo que dice, explicar que muchos de los cuadros clínicos que podría tener tienen una base biológica, puede aliviar la crisis y puede hacer que la tensión pueda bajar, y no olvidar que la relación terapéutica puede diluirse fácilmente, sobre todo ante muchos tipos de malos entendidos. Otra situación que hay que estar al tanto en las emergencias o las urgencias psiquiátricas es las reacciones adversas a los medicamentos. Saber que los medicamentos que ocupamos pueden tener reacciones adversas o contraindicaciones pueden ser necesario. Por ejemplo, el uso de antipsicóticos, como comentaba anteriormente, el uso de benzodiazepinas con la posibilidad de generar problemas a nivel respiratorio. Determinar la vía en que se va a usar, puede ser intramuscular o intravenosa, lo que va a depender de las circunstancias en ese momento, y cuándo recurrir a la administración intravenosa. Sobre todo lo que son benzodiazepinas, puede aparecer lo que es el riesgo de paro respiratorio y hay que tener mucho cuidado y tomar en cuenta la administración lenta y diluida. El seguimiento, pues es importante enganchar al paciente para que haga un seguimiento, para que acuda al especialista, iniciar con una dosis de carga, monitorizar al paciente y después, una vez controlada la agitación, se puede ir reduciendo la cantidad y frecuencia de manera gradual
a tal punto de que el paciente pueda empezar a mostrar con más claridad cómo es su sintomatología. Manejar la intoxicación es muy importante, pues es clave mantener las conductas conservadoras, como comentamos, el uso de medicación antipsicótica como el haloperidol en caso de agitación y el uso de benzodiazepinas para estabilizar al paciente en algunos casos. Se puede ocupar la combinación vía muscular tanto de un antipsicótico con una benzodiazepina con la finalidad de generar este control. Espero haber sido útil en esta conferencia, agradezco su atención y nos veremos pronto.